Las 8:40 justo ahora, así que empecemos para mantener un poco el ritmo. Muy bien. Fenomenal. Bueno, primero comentarles, recuerden que yo estos vídeos luego los publico en YouTube. Entonces, si no quieren aparecer en el vídeo por alguna razón, prefieren simplemente con poner la cámara, quitar la cámara es suficiente. O si quieren formar parte del vídeo y también participar un poco con la expresión, aparecer como tal en el vídeo, pues fenomenal. Ambas cosas están muy bien. Bueno, como siempre, presentarme. Yo soy Kelly Rodríguez, soy la fundadora y facilitadora de la Stoa Madrid, que es una escuela de filosofía, la primera escuela de filosofía estoica en España. Nuestros objetivos principales son pues, promover un poco y divulgar la filosofía estoica y su potencial práctico, ¿no? Para resolver las inquietudes que nos afectan y las necesidades propias de los tiempos modernos. Igualmente, pues, nuestro objetivo es estudiar, una parte más rigurosa, estudiar como tal los textos estoicos, estudiarlos como grupo y sobre todo aplicarlos. O sea, no solo quedarnos en el libro, lo que decíamos anteriormente, no solo quedarnos en la lectura, sino llevarlo a la práctica como tal en nuestras vidas. Y por último, pues entrenar en conjunto. La palabra principal de la filosofía estoica, después de cultivar, diría yo, es entrenar. Con estas prácticas, entrenar juntos y crear comunidad. Para crear comunidad y entrenar juntos, hemos creado el gimnasio estoico, que es la actividad en la que nos encontramos participando hoy, justamente para generar ese espacio, ¿no? Ese espacio de poder, aunque sea 15 minutos al día, poder enfocarnos en un tema, desde el punto de vista estoico en este caso, reflexionarlo y poder ponerlo en práctica, ir incorporándolo en nuestra rutina diaria y en nuestra forma de reaccionar. TNT, ¿no? O sea, algo así. Así que aquí estamos de vuelta. Fenomenal. Bueno, simplemente invitarles a visitar, si no lo han hecho todavía, el blog de la Stoa y las redes sociales, donde, bueno, publicamos información que puede ser relevante. Ya entrando un poco en el tema de hoy nos vamos a enfocar en el tema de las virtudes, las 4 virtudes cardinales y cómo aplicarlas a nuestra rutina diaria, o cómo incluirlas dentro de nuestra rutina diaria de manera que sea parte de la reflexión del día. Para eso, pues me voy a retrotraer un poquito a la pregunta principal de la filosofía estoica, que es cómo vivir una mejor vida, ¿no? Cómo hacernos maestros en el arte de vivir. Y para esto, pues los filósofos estoicos recomendaban intentar alinear nuestros actos diarios, nuestra vida diaria, con nuestra naturaleza, ¿no? Es esa idea de vivir según la naturaleza. ¿Cómo vivir según la naturaleza o cómo podemos lograr vivir según la naturaleza? Pues entendiendo la naturaleza, ¿no? ¿A qué naturaleza se refiere? A la naturaleza humana y a nuestro lugar en el entorno. O sea, entender el entorno, pero entender principalmente cuál es nuestro rol, cuál es la naturaleza de nuestro ser como tal, de como seres humanos. Entonces, para vivir según la naturaleza implicaba alinear esa chispa divina que llamaban ese daimon, ¿no? La palabra original en griego es eudaimonía, ¿no? Entonces, alinear o en compatibilidad, en congruencia con daimon, que es esa chispa divina, ¿no? Esa chispa divina es la razón, la capacidad que tenemos, más desarrollada o menos desarrollada, que tenemos todos los seres humanos de poder razonar. Entonces, esa capacidad innata. Entonces, era alinear justamente nuestras acciones diarias y nuestra vida con esa capacidad o ese deber que tenemos de aprovechar el don que se nos ha dado de poder razonar. Entonces, ¿qué significa o cuál, según los estoicos, es la naturaleza humana? Hay 3 características principales que es importante tener en cuenta. La primera es que somos seres racionales, ¿vale? Como lo decía anteriormente, pues tenemos esta capacidad innata de razonar. Voy a compartir con ustedes una lámina que me gusta mucho. Me parece que lo he intentado resumir lo mejor posible, a ver si puede ser útil, y así no se queda solo en palabras el asunto. Creo que esto lo he compartido en otras oportunidades, en otras charlas que he dado, así que si les suena repetitivo, espero que no les suene repetitivo, que siga siendo interesante. Aquí está. Vale, compartir. Díganme cuando puedan ver ya mi pantalla. ¿Bien? Perfecto. Voy a minimizar esto acá, que nos podamos ver bien. Fenomenal. Se decía, ¿no? Vivir según la naturaleza implica entender nuestra propia naturaleza e entender 3
conceptos principales, o tres características principales. La primera es que somos vulnerables, ¿vale? La segunda, que somos seres sociales, y la tercera, que somos seres racionales. Vamos a hacerlo un poco en ese orden. Entonces, entender que somos vulnerables implica entrenar la disciplina de la aceptación. O sea, entender que esa dicotomía del control, ¿no? No controlamos buena parte de lo que ocurre, y en ese sentido, pues, la naturaleza humana, o la naturaleza humana implica un poco aceptar, ¿no? Está engranado dentro de nuestra propia naturaleza. Les iba a pedir si pueden, los que tienen los micrófonos abiertos, pudieran ponerlos en silencio, así no se oye el ruido de fondo, y se oye mejor la explicación. Entonces, necesitamos entrenar la disciplina de la aceptación. Como seres sociales, es necesario, y bueno, un poco cerrando el punto anterior, entender esa naturaleza vulnerable implica el estudio de la física, entender el estudio de lo que puedo hacer y no puedo hacer, lo que es posible en este entorno físico poder hacer. Por ejemplo, si quiero cruzar una puerta corriendo sin abrirla, pues al final pues me voy a dar con la física, ¿no? Me voy a dar con la materia. Entonces, era muy importante el estudio de la física y el entrenamiento de la aceptación de esos límites que tenemos. También como seres sociales es necesario el estudio de la ética, el estudio de lo que de cómo tiene sentido comportarse según esa naturaleza social que tenemos. Para ello era súper importante, según los estoicos, es súper importante entrenar la disciplina de la acción o de la filantropía, ¿no? Cómo me conecto y cómo me relaciono con otros seres humanos y mi entorno. Y como seres racionales, bueno, es muy importante entrenar o estudiar profundamente la lógica. Lo hacían los estoicos un poco en este orden, ¿no? Estudiar la lógica. ¿Qué tiene sentido, no? ¿Qué tiene sentido consentir en mi mente? ¿Qué tiene sentido, aquí tiene sentido darle cabida dentro de esa capacidad de razonar y esa capacidad de elegir que tenemos? Y para ello es necesario entrenar la disciplina del consentimiento. ¿Qué consiento como lógico, como razonable, ¿no? Recordemos que, bueno, esa capacidad de razonar es la capacidad de razonar o resignificar un poco lo que ocurre. A pesar de que no siempre lo hagamos, tenemos esa capacidad. Entonces, cada una de estas, para entrenar estas disciplinas es necesario cultivar ciertas virtudes. Y los estoicos se basaban en las 4 virtudes cardinales, que son la valentía, el autocontrol o la moderación, la justicia y la sabiduría práctica. Entonces, para yo cultivar esa disciplina de aceptar, necesito ser muy valiente. ¿Qué significa la virtud de la valentía? Es la valentía de aceptar las cosas tal como son y no como yo quisiera que fueran. Y la capacidad o cultivar hacer lo que sea necesario hacer independientemente de si a mí me apetece o no me apetece, si me viene bien o no me viene bien, de hacer lo que es necesario en cada momento. Para eso se requiere una gran porción de valentía. Como seres sociales entrenamos entonces la virtud y cultivamos la virtud de la justicia. La justicia para los estoicos no era este tema de ser justos, de ser lo legal o no. La justicia dentro de la filosofía estoica es cómo me relaciono con otros, ¿no? Fundamentalmente es la compasión que tengo para conectarme con los demás, ¿vale? Entonces, me conecto contigo y soy justo con otros porque soy justo conmigo mismo. Entonces, si soy capaz de ser justo conmigo mismo, soy capaz de actuar con justicia con otras personas y dentro de mi filantropía actuar con justicia o con compasión, básicamente. Y la sabiduría práctica, que digamos es la madre de todas las virtudes, ¿no? Es la principal de todas porque es la que me permite, pues, un poco lo voy a mirar acá para resumirlo mejor, como lo tengo apuntado. Es un poco la que me permite entender qué controlo y qué no controlo, e intentar no controlar aquello que está fuera de mi control y centrarme en lo que sí puedo controlar, la dicotomía del control, ¿no? Y también me permite entender o enfrentarme a mis impresiones y no dejarme llevar por impresiones que no han sido debidamente examinadas. Entonces, a partir de estas cuatro virtudes puedo entrenar el claro entendimiento, el profundo entendimiento de mi naturaleza y en ese sentido actuar en función de ella y vivir en función de ella. Entonces, ese eudaimonía, una forma de decirlo en tiempos un poco modernos y con palabras un poco más llanas, sería vivir según mi mejor versión. Entonces, bueno, allí les invito un poco a mirar esta lámina. Voy a poner acá.
esto quiere, por supuesto. Y me gustaría un poco abrir un poco el debate unos minutillos y pensar en cuál es mi mejor versión. No sé si han pensado y podrían describir en algunas palabras cuál sería nuestra mejor versión, cuál sería la mejor versión de cada uno de nosotros. Pensemos un segundito. ¿Qué características tendría la mejor versión de Kellys, por ejemplo? La mejor versión de Max, de Eliseo, de José María. Ya, yo tengo un ejemplo. En algún momento dado, en algún libro, leí hace mucho tiempo sobre la capacidad que tienen los niños de sorprenderse y que perdimos cuando somos adultos. ¿Sí? Capacidad de asombro que llaman. Y esa capacidad de asombro, y esa es una de mis mejores versiones. Lo que pasa es que uno con el tiempo, pues como que se va calmando. Y eso es mi mejor versión en este sentido, entonces es ser una persona curiosa, ¿sí? Entonces, yo estoy en una discusión y me están hablando de algo de lo que nunca he hablado, o me encuentro con información, por ejemplo, en internet, de estos fakes o no fakes. Entonces, ir a buscar más, ir a buscar más. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos demasiado ocupados, estamos demasiado agobiados, entonces no estoy siendo mi mejor versión del curioso o ese capaz de sorprenderme que me gustaría ser. Ok, so para ti una característica del ser humano, por ejemplo, es esa capacidad de sorprenderse, ¿no? La capacidad de asombro. Vale. No sé si alguien más quiere intervenir. ¿Cómo sería la mejor versión de nosotros? Yo básicamente creo, para mí llevo mucho tiempo pensando en el servicio a los demás. No sé por qué me da por ahí. O sea, cuando no el que apaga los fuegos, sino el que da sin esperar nada a cambio, ¿sabes? O sea, me encanta. Y últimamente también la investigación, la sabiduría, el conocimiento, toda esa parte. Claro. Llevo ya 2 o 3 años investigando. Quizás por eso llegué hacia vosotros, ¿sabes? Porque claro. Como Eliseo igual, ¿no? Con esa idea de descubrir y descubrir como un niño pequeño, que yo creo que es la mejor. Me encanta Eliseo, 2 cosas. Primero, el fondo que tienes, que parece ahí que tienes un as de que está bajando. Sí, que viene del cielo, es verdad. Y segundo, la capacidad de asombro esa que creo que es importante, ¿no? Sí. Mucha gente, muchos sabios decían que vivir en esa capacidad de asombro, la verdad que es muy bueno, ¿no? Y te felicito porque creo que compartimos esa parte de asombro y sobre todo la parte de devoción, que entraría dentro de la virtud, creo yo, no sé, de ser justos. También yo siempre digo que no hay que ser ni bueno ni malo, hay que ser justos, ¿vale? Y eso es un poquito la mejor versión de mí. Trato de ser lo más justo posible, me cuesta mucho, pero bueno, es lo que más practico. Exacto. No sé si Joseph le gustaría, o Alex. Sí, por eso, vamos a llevárnoslos todos. De hecho, mi llamado un poco a todos, no solo los que estamos hoy participando en la llamada hoy, sino en adelante, todas las personas que vean el vídeo, poder llevarnos esa reflexión, ¿no? Yo con los dos comentarios que ha habido hasta ahora, veo una cosa en común, ¿no? Y esa cosa en común es esa búsqueda de la... ¿Cómo lo diría? Esa búsqueda de la sabiduría, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve la capacidad de asombro? Me sirve para tirar del hilo, ¿no? Y ir buscando, ¿no? Me asombra algo, pues investigarlo, ¿no? Entrar dentro del estudio de cualquiera de estas disciplinas, probablemente, ¿no? O de estas áreas de estudio, y a partir de allí entender mejor, porque ¿para qué investigo? Para entender mejor. ¿Para qué me sirve la sabiduría? Para entender mejor cómo vivir, básicamente, ¿no? Cómo insertarme y cómo ser mejor. Entonces, lo interesante de este ejercicio es ver cómo alinear esa mejor versión, que creo que puede ser, por ejemplo, Kellys, según las 4 virtudes cardinales. Para esto es necesario entrenar. Lo que decía al principio, el entrenamiento es la clave de la filosofía estoica, ¿no? Estas cosas utilizando esa capacidad de razonar y utilizando esa capacidad de elegir cómo me enfrento a las situaciones del día a día, puedo ir incorporando nuevas formas y cambiando, ¿no? Sustituyendo formas de reaccionar quizás menos examinadas, menos acercadas a mi naturaleza humana, más cercanas quizás a la parte animal, ¿no? A la parte instintiva de simplemente responder porque me siento atacado, por ejemplo, ¿no? E ir modificando y sustituyendo formas de reaccionar o formas de actuar por otras más examinadas, ¿no?
Decía Epicteto que cada una de las situaciones de la vida nos presentan una oportunidad para ese entrenamiento. O sea, cada situación, especialmente situaciones como las que estamos viviendo ahora con la pandemia, ¿no? Son momentos que nos permiten poner en práctica lo que somos hasta ahora y ver qué cosas tenemos que modificar o podemos modificar para tener una vida más serena, llevar una vida más alineada con nuestra naturaleza, más aceptante probablemente, ¿no? O sea, ahora mismo yo creo que nos toca aceptar mucho lo que está pasando. Entonces, un poco se pone en evidencia esa naturaleza vulnerable nuestra y podemos poner en práctica básicamente, precisamente la aceptación, ¿no? Y trabajar en ello diariamente. ¿Cuál es el objetivo un poco? ¿Cuál es la recomendación? Poner en práctica todas estas virtudes en cada uno de los actos del día. Entonces, ¿cómo me lo llevo y cómo lo incorporo? Yo tengo dos recomendaciones que puedo hacer desde mi propia experiencia. Me contarán ustedes y todas las personas que vean el vídeo cómo lo suelen practicar. Pero particularmente yo suelo en la mañana, si hay alguna situación que me perturba, alguna situación que tengo en la mente que está dando vueltas, me imagino como que tengo un cubo en la mano, ¿no? Y en ese cubo, cada uno de los lados del cubo son cada una de las virtudes. Entonces analizo el problema a partir de cada una de las virtudes. Entonces, X situación, no sé, la situación de la muerte de un familiar, por ejemplo, ¿no? O la situación de una separación, cualquier situación que pueda ser perturbadora para uno, ¿no? Pues desde el punto de vista de la justicia, estoy siendo justa frente a esta situación, estoy siendo compasiva conmigo, de cómo yo me comporté en la situación, o lo que hice, o lo que puede haber pasado, y con la otra persona. Estoy entendiendo el lugar del otro. La compasión es fundamentalmente entender, ponerte en el lugar del otro y poder decir, esta persona actúa así, no porque yo quiera justificarle, sino porque no tiene otras herramientas como reaccionar. O sea, son las herramientas que tiene, es con lo que cuenta y es la única forma que puede reaccionar. Entonces, cuando empatizo, me pongo realmente en el lugar del otro, le comprendo como ser humano, en ese momento, pues estoy siendo justa, ¿no? Le doy la vuelta al cubo y digo, a partir de la sabiduría práctica, ¿de qué me estoy encargando en esta situación que no está realmente dentro de mi control? ¿No? O sea, ¿qué de esto que me perturba? Normalmente cuando las cosas nos perturban es porque estamos intentando encargarnos de cosas que no están, que no son, que están fuera de nuestro control, que están más allá de lo que yo únicamente puedo controlar, que es el cómo me enfrento a ello, ¿no? Cómo me aproximo y cómo decido reaccionar frente a una situación u otra, qué decido aceptar, ¿no? O qué decido considerar, qué decido consentir, la palabra es consentir, ¿no? Dentro de esa situación que está ocurriendo, que decido consentir en mi mente, no de la situación como tal que me toca aceptar, ¿no? Le doy la vuelta al cubo y digo, bueno, desde el punto de vista de la valentía, ¿no? ¿Estoy aceptando valientemente las cosas tal como son o me estoy resistiendo y estoy luchando contra la situación y diciendo, no quiero que sea de esta manera, ¿no? ¿Estoy haciendo lo que hay que hacer o estoy siendo cobarde? ¿Sí? Aquí hay una muy bonita conexión entre la virtud de la valentía y el autocontrol o la moderación, porque es moderar qué tan valiente soy. Entender la situación con sabiduría práctica y decir, de esto que puedo controlar, me hago cargo de lo que puedo controlar, que es el cómo yo me aproximo a ello, y a partir de allí decido actuar. Esa actuación puede ser temeraria o puede ser cobarde. Entonces, es buscar ese punto intermedio con la moderación de actuar valientemente, pero con moderación. O sea, decir lo que hay que decir, hacer lo que hay que hacer, pero siempre con moderación. Y bueno, le doy la vuelta al cubo y digo, pues me estoy moderando justamente, ¿no? Está siendo moderada mi aproximación a esto, estoy cayendo en algunos vicios como decían los pitagóricos, ¿no? La gula, la pereza, la lujuria o la cólera. Me estoy dejando llevar por la ansiedad de la situación. Entonces, a partir de allí, pues voy rotando el cubo y voy aplicando. A mí particularmente me es de muchísima utilidad, porque me permite darle perspectiva a cada una de las cosas que estoy haciendo, ponerme en el lugar del otro y razonar o examinar un poco mi propia acción. Y otra forma en que suelo aplicarlo, les robo un par de minutillos más si me importa, otra forma en que suelo aplicarlo es introducirlo en mi propia práctica física. Yo, por ejemplo, en la mañana practico yoga, entonces en cada postura de yoga la he ido asociando con una virtud. Yo hago, por ejemplo, el saludo al sol, por ejemplo, y cada una de las posturas del saludo al sol la voy asociando a alguna de las virtudes.
Entonces, tomo el tiempo en cada una de las posturas de reflexionar la virtud, o sea, la esencia de la virtud y cómo la puedo aplicar en mi vida. Es impresionante cómo en cada postura van apareciendo situaciones de tu vida y las vas asociando a la virtud. Yo creo que es una manera muy orgánica, ¿sabes? En tu práctica, no sé, si haces pesas o haces cualquier cosa, ir asociando cada uno de esos movimientos automáticos o rutinarios que haces con las virtudes. Es una manera de engranarlo que a mí particularmente me funciona muy bien. Entonces, bueno, quería recomendarles un poco esas dos prácticas que yo tengo. Me gustaría que me contaran en los comentarios del vídeo o que comentáramos por el chat de WhatsApp del grupo de la Stoa, un poco cómo cada uno suele practicarlo. No nos va a dar tiempo hoy de tener un poco la conversación, pero sí les quería dejar, además de esta invitación, les quería dejar con esta imagen que hemos creado para la Stoa Madrid, las redes sociales de Instagram, y donde dice, todos nacemos con una inclinación hacia la virtud. Es una cita de Musonius Rufus, y es justamente para recordarnos que todos tenemos como este toque divino, ¿no? Como esta capacidad de desarrollar las virtudes, porque tenemos la capacidad de significar y resignificar lo que pasa, y decidir aproximarnos a la realidad o a las situaciones de la vida con virtud, de una manera virtuosa o no. Es una decisión personal, y decían los estoicos que es lo único que realmente tiene valor en la vida, porque la virtud está en tus manos. O sea, es algo que tú puedes controlar. Tú puedes decidir utilizarla o no utilizarla en cada momento. Bueno, hay que entrenarse, ¿no? Hay que entrenar, claro, y implica un entrenamiento profundo, un entrenamiento, y sobre todo de hacerte cargo de que eres un ser humano y tienes, yo lo llamo como la responsabilidad, ¿no? Imagínate que me dan un regalo y yo tengo que cultivar ese regalo. Me están dando un regalo maravilloso. Yo puedo decidir tirarlo a la basura y decir, como he escuchado muchas veces, que los seres humanos es que somos animales y ya. O coger ese regalo y hacerme cargo de ello y decir, tengo la obligación de cultivar este regalo que me ha sido dado, ¿no? De cultivar el regalo de la felicidad al final, ¿no? Como el perro de Séneca, ¿no? El perro de Séneca tiene la capacidad de disfrutar el camino a pesar de que está siendo arrastrado por un carro, disfrutar el camino y caminar al paso, o resistirse y ser arrastrado. Entonces, los perros no tienen esa capacidad, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, cultivémoslo y entrenémoslo, por supuesto, y aprovechemos esa capacidad de ser felices. Así que con esta cita les dejo, perdón por los 5 minutos de retraso que hemos tenido esta mañana, y nada, les agradezco continuar allí. Mañana nos vemos con más cosas y seguimos comentando por el grupo de WhatsApp. Si les parece interesante que profundicemos en este tema, mañana podríamos volver sobre el tema, pues me encantará que me lo comenten en el vídeo de YouTube. Lo mejor dar prácticas, que la gente comente prácticas, quizás que va a venir muy bien a otras personas que estén escuchando el vídeo. Sí. Que cada uno ponga una práctica que haga, ¿sabes? Claro, una manera en que lo introduce en su vida. Sí. La invitación es esa, a que nosotros mismos, dos ejercicios. Uno, reflexionar cuál es nuestra mejor versión e intentar identificar las virtudes dentro de ello. ¿Qué virtudes tendría que desarrollar para ser una mejor Kelly, un mejor Max, un mejor Eliseo, un mejor Joseph? Y la segunda es esa, comentar un poco qué prácticas creemos que pueden ser útiles o que ya practicamos. Así que con eso les dejo, espero que tengan un buen día y nada, un beso. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Chao, chao. Gracias, chicos. Hasta luego. Buenos días. Buenos días.